Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, listos para desentrañar los misterios y las curiosidades que nos depara el fascinante mundo del espectáculo. Hoy, tenemos un tema que ha acaparado portadas, ha encendido las redes sociales y ha generado un sinfín de especulaciones de los ojos visiblemente hinchados de nuestra querida actriz Demet Borra. Y créannos, la razón detrás de esta peculiar situación es tan insólita como sorprendente. Antes de sumergirnos en los detalles más jugosos y desgranar toda la información que ha salido a la luz, queremos hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animamos encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí, muy importante, activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo nuestro. En este canal nos dedicamos a traerles siempre lo último, lo más fresco y sobre todo, lo más interesante del universo del entretenimiento. No querrán quedarse fuera. La noticia de Demet Borra y sus ojos hinchados saltó a la vista tras su última aparición pública, un evento que, como era de esperar, provocó que las redes sociales y los medios de comunicación se encendieran de inmediato con un aluvión de especulaciones. ¿Se trató de una reacción alérgica severa? ¿Un desafortunado accidente doméstico? ¿O hay algo mucho más profundo y extraño detrás de todo este asunto? Lo que es innegable es que la imagen de Demet, una actriz que normalmente deslumbra con su radiante belleza y una mirada penetrante que cautiva a todos, ahora marcada por esta llamativa inflamación, ha generado una ola de preocupación entre sus fieles seguidores y una curiosidad voraz en el público en general. Como siempre, nos hemos puesto manos a la obra. Hemos activado nuestros radares de investigación y nos hemos dedicado a recopilar toda la información disponible. Y hoy, estamos aquí para compartir con ustedes todo lo que hemos logrado averiguar sobre este insólito incidente. Así que prepárense porque la historia que vamos a desvelar es bastante peculiar, y sin duda alguna, digna de un guión de película. Ahora, entrando de lleno en lo que se ha reportado y sobre todo, en lo que se ha especulado con mayor ahínco, parece que el origen de los ojos hinchados de Demet Borra se aleja considerablemente de las causas comunes que uno podría imaginar. Las primeras informaciones que comenzaron a circular hablaban de un posible encuentro fortuito con un animal exótico. Algunos apuntaban a una sesión de fotos particularmente audaz, mientras que otros sugerían un viaje a un destino remoto. Y aquí es precisamente donde la historia se torna verdaderamente interesante y adopta un matiz de aventura que pocas veces vemos en la vida cotidiana de una estrella de cine. Se rumorea con insistencia que Demet, una actriz conocida no solo por su extraordinario talento y su capacidad para transformarse en cada personaje que interpreta, sino también por atreverse con papeles cada vez más desafiantes, posee una vena aventurera que se extiende mucho más allá de las cámaras. Y al parecer, este incidente habría ocurrido en un entorno completamente inesperado, rodeada de ciertas especies que a simple vista, no parecen ser la causa más probable de una reacción de este tipo. Prepárense porque la explicación se pone cada vez más intrigante. Según fuentes cercanas a la producción en la que Demet Borra estaba trabajando recientemente, el incidente habría tenido lugar durante una escena de filmación particularmente compleja. Esta escena implicaba una interacción muy cercana con un tipo de insecto que hasta ahora es poco conocido para el público en general. Sin embargo, resulta que este insecto habita en ciertas regiones tropicales y tiene una particularidad que ha desencadenado todo este revuelo. No se trata de la picadura de una abeja común, ni de una alergia a un polen que encontraríamos en nuestro jardín. No, la cosa va mucho más allá. Estamos hablando de una reacción cutánea y ocular provocada por una toxina o una secreción específica de este insecto particular. Y lo más sorprendente es que esta liberación se habría producido de forma accidental. Imaginen la escena, Demet, completamente inmersa en su actuación, concentrada en dar vida a su personaje, y de repente, un contacto inesperado con esta criatura desencadena una inflamación tan notoria que resulta imposible de ignorar. Los maquilladores, al ver la magnitud de la hinchazón, habrían intentado disimularla lo mejor posible para poder continuar con la filmación y mantener la continuidad de la escena. Sin embargo, la inflamación era tan evidente, tan palpable, que las cámaras, con su aguda capacidad de observación, no tardaron en captar las secuelas de este peculiar encuentro. Lo que hace que este incidente sea calificado de insólito, como bien indica el título de nuestro vídeo, es precisamente la naturaleza del agente causal. No es algo que uno esperaría que le sucediera a una actriz de su calibre, en medio de un rodaje profesional.
Las informaciones más recientes y detalladas apuntan a un tipo de escarabajo o, quizás, una mariposa nocturna exótica. La peculiaridad de estas criaturas es que cuando se sienten manipuladas incorrectamente o perciben una amenaza, pueden liberar unas pequeñas partículas microscópicas, casi como un polvo finísimo. E incluso en algunos casos, una especie de nébula o secreción. Al entrar en contacto con la piel sensible de los ojos, estas partículas o secreciones pueden provocar una reacción inflamatoria que es, a la vez, severa y muy rápida. Algunos de los detalles que se han filtrado, y que añaden un toque casi de documental de naturaleza a esta historia, mencionan que el insecto en cuestión es originario de una zona muy específica de Sudamérica. Fue traído al set de filmación, nada menos, para añadir un toque de autenticidad y realismo a la escenografía o, incluso, a la propia trama de la película. Una medida de inmersión que ha resultado tener consecuencias inesperadas. La preocupación inmediata, por supuesto, se centró en la salud de Demet. En el mismo set de filmación, se le administraron los primeros auxilios de emergencia. Posteriormente fue atendida por un equipo médico especializado, que se encargó de controlar la reacción, aliviar el malestar y asegurar que no hubiera complicaciones a largo plazo. Afortunadamente, las noticias que llegan son tranquilizadoras. La hinchazón, aunque evidentemente llamativa y digna de ser noticia, no habría afectado su visión de forma permanente ni representado un peligro grave para su salud general. Sin embargo, el impacto visual fue innegable. En cuanto fue vista por los paparazzi o en alguna transmisión en vivo posterior al incidente, la imagen de sus ojos hinchados se viralizó a una velocidad vertiginosa. Y como no podía ser de otra manera, las redes sociales, ese gran altavoz de la opinión pública y el centro neurálgico de las tendencias, explotaron. Los fans, con la lealtad que caracteriza a los seguidores de Demet, expresaron su solidaridad y enviaron un caudal de mensajes de pronta recuperación. Pero como suele suceder en estos casos, también hubo espacio para las bromas, los comentarios jocosos y las teorías más dispares. Los mensajes iban desde el humor más inocente como «se peleó con una almohada», hasta planteamientos mucho más elaborados, que incluso fantaseaban con la idea de si fue un intento de defensa por parte de alguna criatura mística o un efecto secundario de algún experimento secreto. Es la naturaleza humana, supongo, esa incesante necesidad de buscar explicaciones, a veces graciosas, a situaciones que nos resultan inesperadas. Ahora, detengámonos un momento a reflexionar sobre lo que este incidente podría significar para Demet y su brillante carrera. Si bien es un evento desafortunado y, sin duda, incómodo, también pone de manifiesto su extraordinario profesionalismo. A pesar de la incomodidad física y la potencial preocupación por su salud, se dice que Demet siguió adelante con su trabajo lo mejor que pudo, demostrando una vez más su inquebrantable dedicación a su arte. Este tipo de eventos, aunque sean accidentales, a veces tienen un efecto inesperado, pueden generar una mayor empatía y un cariño aún más profundo por parte del público. Los espectadores vemos en sus artistas no solo figuras inalcanzables y perfectas, sino seres humanos que, como todos nosotros, también enfrentan imprevistos y adversidades. ¿Podría este incidente afectar futuras producciones en las que Demet participe? Es poco probable. Las producciones cinematográficas, especialmente aquellas que involucran escenarios exóticos, localizaciones remotas o la manipulación de criaturas inusuales, suelen contar con protocolos de seguridad extremadamente estrictos. Este incidente, aunque insólito y digno de ser analizado, servirá, muy probablemente, como un recordatorio para redoblar las precauciones. Especialmente cuando se trabaja con fauna o flora que se sale de lo común. La seguridad del elenco y del equipo técnico es siempre la prioridad número uno en cualquier rodaje, y este tipo de sucesos, si bien son raros, ayudan a afinar y perfeccionar esos protocolos, garantizando un entorno de trabajo más seguro para todos. En cuanto a la película en sí, ¿cómo podría afectar este incidente la percepción de la audiencia? Podría, incluso, añadir un elemento de intriga, de misterio. ¿Quién sabe? Quizás la escena específica donde ocurrió este desafortunado encuentro se convierta en un momento icónico de la película, en un punto de conversación recurrente entre los espectadores. A veces los accidentes, si se manejan con inteligencia y se integran de forma adecuada, pueden convertirse en parte de la leyenda de una producción, añadiendo una capa de autenticidad y de anécdota que la hace aún más memorable. Lo que queda absolutamente claro es que Demet una vez más ha capturado la atención del público, esta vez por una razón muy poco convencional y singular.
Su imagen con los ojos hinchados se ha convertido en noticia de primera plana, y su profesionalismo ante la adversidad es, sin lugar a dudas, digno de un sincero elogio. Esperamos de todo corazón que se recupere por completo y que estos pequeños inconvenientes queden relegados a la categoría de anécdota, una más en su ya exitosa y deslumbrante carrera. Y para resumir, hemos profundizado en el reciente incidente de Demet Borra, la actriz que apareció con los ojos visiblemente hinchados. Hemos desvelado que la causa, lejos de ser algo trivial o común, parece estar ligada a una reacción inesperada a un insecto exótico. Posiblemente un tipo de escarabajo o mariposa nocturna con secreciones irritantes, que entró en contacto con su piel sensible durante una intensa sesión de filmación. Este hecho, calificado de insólito por su naturaleza inusual, ha generado un gran revuelo en redes sociales y en los medios de comunicación. Pero afortunadamente la actriz se encuentra en proceso de recuperación y su salud no corre peligro a largo plazo. Hemos reflexionado sobre cómo este tipo de imprevistos, aunque desafortunados, pueden sacar a relucir el gran profesionalismo de un artista y, en ocasiones, generar una mayor cercanía y conexión con su público. Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis detallado. Su interés en las noticias del espectáculo y su curiosidad por los entresijos de la industria nos motivan a seguir buscando incansablemente las historias más fascinantes y los detalles más intrigantes. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este insólito incidente. ¿Les parece una anécdota curiosa y digna de ser comentada? ¿O consideran que este tipo de sucesos, por su naturaleza, deberían ser tratados con mayor seriedad para concienciar sobre la seguridad en los rodajes? Déjenos sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre los temas que nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante y nos permite continuar trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más novedades y análisis fascinantes. Hasta luego y gracias por estar ahí.